Bueno, las cremaciones de los cadáveres están en auge en todo el mundo. En el Perú, además, bueno, y en otras partes también, por el tema de la pandemia. Como ustedes saben, la administración de los cadáveres de las personas que han fallecido a consecuencia del COVID es muy delicado, sobre todo en los primeros tiempos en los que no conocíamos bien cuál era la identidad de este virus. Parece que nunca terminaremos de conocerla porque ahora estamos viendo nuevas capas, nuevas oleadas, etcétera, y la idea es que todos los años nos vamos a tener que vacunar a la manera de la influenza, etcétera. Entonces, la cremación se convirtió no en un deseo de un grupo de personas, sino en una necesidad de salud pública. Y la cremación se convierte en un servicio público que el Estado tiene que garantizar. ¿Por qué? Porque no se puede administrar los cadáveres como si no hubiese ocurrido nada. Aparte de que muchas personas ya tenemos la idea de ser cremados, cosa que ocurrió con mi familia y cosa que espero ocurra conmigo. Tengo a 2 personas de la compañía de crematorios Piedra Ángel. Ellos son el señor Javier Cáceres, gerente de finanzas. Señor Cáceres, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenos días o buenas tardes ya creo. Y el señor Eduardo Avellaneda, jefe de logística. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Quiero dividir esta conversación en 2 partes, si les parece a ustedes. Perfecto. La primera tiene que ver con el hecho de que ustedes no les están abonando lo que les debe el Estado para hacer lo cual es evidentemente un problema muy serio. Y quiero saber por qué. Y luego hablaremos un poco de la cremación en general, si le parece. Señor Cáceres, ¿qué es lo que ocurre con ese pago? Lo que pasa es que acérquese el micrófono, por favor. Lo que pasa es que lamentablemente el Estado, por la ineficiencia propia de las entidades del Estado, en este caso de salud y la red de hospitales del MINSA, demoran mucho en hacernos los pagos. Ellos revisan la documentación y finalmente cuando dan la conformidad, a veces pagan por menos de lo que nosotros hemos facturado. A veces también nos piden hacer nuevamente la facturación, anular las facturas y volverlas a emitir. ¿Con qué argumento se puede pagar menos que lo facturado? Porque no nos dan las conformidades de los propios fallecidos que ellos mismos nos han dado la relación. Por ejemplo, si en el mes hemos cremado 300 personas, nosotros enviamos esa relación con toda la documentación, ellos la revisan y a veces por 1 o 2 fallecidos terminan anulando toda la factura. Claro. Entonces eso nos genera... y eso produce una demora en el pago. Una demora en el pago. Ahora, lamentablemente las demoras están siendo cada vez más frecuentes. Más frecuentes. Son más o menos una factura nos la están pagando cada 6 meses, cada 8 meses. Cada 8 meses. Así es. Sin embargo, nosotros tenemos obligaciones con nuestros trabajadores obviamente. Y con la SUNAT. Mensualmente tenemos que pagar entre 1 millón y 1,5 millones de soles de impuestos. Pero si no tenemos esos pagos a tiempo, entonces se nos viene generando una bola de nieve que se va acumulando con intereses y todo. ¿Y ya está ocurriendo eso? Así es. Ya está ocurriendo eso. Señor Avellaneda, por favor, sí. ¿Cuántas cremaciones se puede hacer en un día? ¿Cuánto tarda una cremación? Bueno, normalmente las cremaciones tienen un proceso, una duración de 2 horas. 2 horas. 2 horas por cadáver, ¿no? Nosotros tratamos de cumplir según el requerimiento y según la ley también de cementerios y crematorios, ¿no? Nosotros cumplimos bajo todos los protocolos sanitarios establecidos por el MINSA y por DIGESA, cumpliendo todo y atendiendo también los requerimientos de los hospitales. Nosotros fuimos la empresa que cremó al caso 0, ¿no? Al primer caso ahí en Miraflores, ¿no? Y nosotros hemos atendido siempre al Estado, hemos cumplido todas sus necesidades, sus requerimientos, todo. Es más, todo el presupuesto que tenía el Estado para la pandemia, creo que se olvidaron de dar un presupuesto adicional para el tema de los fallecidos y de las cremaciones, ya que nosotros hemos tenido un montón de problemas a causa de esto, por temas de pago. Nosotros cumplimos según la ley, en presentar nuestra propuesta a los concursos públicos, todo hasta la firma de contrato, pero a la hora que es el tema del pago, nosotros presentamos un informe que esperamos el área de conformidad, que lo hace el área de seguros de cada hospital, ¿no? Según el reglamento, en el artículo 168.3 de la ley de contrataciones, ellos tienen un plazo también para emitir las conformidades, que es de 10 días para bienes y servicios.
Nosotros en este caso estamos esperando 3, 6 meses. Es más, nosotros tenemos reconocimiento de deuda que nosotros estamos exigiendo desde el año 2020, que hasta el momento ningún funcionario de las entidades del Estado, tanto como de salud o como MINSA, se están queriendo hacer responsables. Porque hemos entendido que han tenido demasiados problemas en el salud con todo, pero eso también nos está afectando a nosotros. Porque el cambio de funcionarios también afecta a los proveedores del Estado, en los cuales a nosotros nos cae mal económicamente. Nosotros tenemos ahorita una deuda de 11.332.000 soles, de los cuales solo... ¿Quiénes son los acreedores? ¿Perdón? ¿Quiénes son los acreedores de esa deuda? Salud me debe 9.600.000 soles y MINSA me debe 1.644.000 soles, de los cuales nosotros enviamos cartas. Justo yo tengo acá toda la base legal, todas mis cartas, todos los informes, todo lo que han mandado presentados. Correcto. En parte de queja, y también tengo esta carta que le he enviado al presidente, con atención al ministro de Salud y al ministro de Trabajo, que Salud es un ente inscrito al Ministerio de Trabajo. El trabajo, por explicándole el tema, ¿no? Oiga, para que todo vea que nosotros estamos trabajando dentro de la normativa. ¿Respuestas a esas cartas? No tenemos ninguna. No tenemos ninguna. ¿Fecha de entrega de las cartas? Tengo desde julio. ¿Julio? Desde julio. Y es más, tengo hasta desde enero y desde el año pasado que todavía no han sido atendidas. Tengo tanto tema administrativo. ¿Y cómo hacen ustedes, oiga, para seguir trabajando? Ese es el tema. Nosotros estamos ya trabajando con nuestra propia caja, pero ya no nos estamos dando abasto. Por eso es que nosotros... Si me llega un lote de cadáveres mañana enviados por el Ministerio de Salud... Exacto, ahí tendríamos que renegociar y ver las viabilidades, porque el Estado actúa solo cuando ve la urgencia o cuando ya no tiene alguna escapatoria, trata de dar algún presupuesto extra, y eso no debe ser. Por eso estamos como estamos. Nosotros lo único que exigimos es el pago correspondiente a nuestras cremaciones. Imagínense si hay una proyección de una tercera ola. Se está comentando eso. Se está comentando eso. En fin, no lo sé. Señor Cáceres, ¿cómo fue la licitación para tomar este servicio en la que ustedes han participado? Como dice Eduardo, al principio de la pandemia, cuando se dio el primer caso cero, fue, digamos, una adjudicación directa, porque ningún crematorio quería atender un caso de COVID, porque todos desconocíamos cómo era la tratativa, cómo eran los protocolos. O sea, temían. Todos temían. En realidad, nadie quiso atender el primer caso. Entre los empleados. Nadie quiso atender el primer caso. Fuimos nosotros los primeros que lo atendimos. Entonces, por eso de Salud nos hace una licitación, nosotros ganamos esa licitación y tuvimos un contrato que hasta ahora está vigente, por el cual incluso hemos dejado garantías líquidas en dinero en efectivo, hemos dejado garantías de Salud por ese contrato. ¿Cuánto han dejado? Millón y medio de soles. Y a pesar que el contrato ya está avanzado y que no nos pagan ese contrato, hemos pedido incluso reducción de esas garantías en función de que nosotros ya hemos atendido buena parte del contrato, casi 2/3 partes de ese contrato ya está atendido. Lo lógico es que nos reduzcan esa garantía en 2/3 partes, pero tampoco nos responden. No nos dan una salida y nosotros seguimos con nuestros propios recursos tratando de avanzar. Chema, en el año pasado y este año, en lo peor de la pandemia, a pesar de que nosotros estábamos con estos pagos incumplidos, no hemos dejado nunca de atender un caso, porque sabemos que es un tema de salud pública y de necesidad pública del país. En ningún caso hemos dejado de atender las solicitudes, incluso en algún momento, en el momento más crudo de la pandemia, las morgues estaban llenas y sí, claro. Tuvimos nosotros que implementar unos congeladores para poder preservar No se daba abasto a la morgue. Exacto. El sistema de frío no alcanzaba. Exacto. No alcanza. Era demasiado caótico en esa época. Entonces, nosotros de nuestro propio dinero hicimos esa inversión, implementamos en los principales hospitales estos congeladores, porque las morgues de ellos no tenían, y aún así hasta ahora no nos pagan esos servicios, desde el año pasado. Nosotros ya hemos brindado esos servicios y hasta ahora no han sido pagados. Y tenemos también otro problema, que es con SUNAT, porque si yo antes generaba una facturación mucho menor, con la pandemia hemos facturado mucho más a SUNAT.
Entonces, los impuestos a la renta también han sido muy altos y tenemos ahorita una enorme deuda con SUNAT que no podemos pagar porque justamente tenemos estos 11 millones que el Estado nos debe y que el mismo Estado nos está ahora cobrando vía cobranza coactiva, embargándonos las cuentas de los bancos, etcétera, ¿no? Entonces, la misma SUNAT nos trata de ahorcar, pero es el Estado el que no nos deja pagarle a la SUNAT. ¿Qué esperan ustedes ahora mismo? Señor. Bueno, ahora mismo nosotros esperamos la regularización de nuestros pagos. Más que todo, esperamos de que el ministro de Salud, el ministro de Trabajo, hagan caso a este caso, porque es un caso excepcional, prácticamente, al superintendente de la SUNAT que analice nuestro caso, ya que nosotros hemos ido trabajando tal cual ha sido el avance de COVID. Hemos tenido hasta picos altos como picos bajos, y de acuerdo al pico más alto es donde cobra la SUNAT, pero no debería ser así. Debería analizar nuestro tema y ver la viabilidad de conciliar con ellos y ver el tema que también que el mismo Estado nos tiene una deuda inmensa, que a nosotros también no nos deja trabajar bien. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos agotado casi todo nuestro capital invirtiendo, más que todo en la salud pública, señores, en la salud pública, porque si nosotros hubiéramos dejado de atender, ¿cuántos fallecidos estuvieran en fosas comunes? Imagínense, como el caso de la India, o un caso que pasó en Ecuador, ¿no? Nosotros exigimos, más que todo, en especial a MINSA y es Salud, que nos hagan caso, porque de acá dentro de MINSA tenemos varios hospitales de Lima Metropolitana como 2 de Mayo, Sergio Bernales, que hasta el momento tenemos deudas inmensas que ellos no tienen, me imagino que no tienen la capacidad de darnos una respuesta. Casi todos los días les enviamos cartas y no nos dan razón de nada. Todos dicen está dando conformidad, pero a la hora que cuando ellos quieren que hagamos su servicio, me imagino, son los principales, ¿no? ¿Cuántos cadáveres procesan ustedes al día? Bueno, nosotros tenemos 6 hornos, de los cuales 6 hornos. Sí, de los cuales es 2 por hora y 2 por hora. A un aproximado al día, ¿no? Trabajamos las 24 horas. Entre 24 y 30 cadáveres al día. ¿Con qué combustible se alimenta el horno? Con gas. GLP. Con gas. Bueno, pasamos quizás al otro tema. Están notificadas las autoridades y todo el mundo que esto es una cuestión de vida o muerte. Disculpen que lo diga así, vida o muerte, pero si no seguimos cremando cadáveres, entonces vamos a tener serios problemas muy serios. Últimamente ha aumentado el número de personas que se quiere cremar o que quiere ser cremada. ¿Ustedes han notado esto? ¿Esto es una nueva tendencia que hay en el mercado? Claro, exacto. Nosotros vemos que ya ahora el público accede más a la cremación porque casi todas las personas o los familiares desea tener al familiar de repente recordándolo en un lugar cercano a su casa, ya que ahora por los cementerios que quedan totalmente alejados de varias zonas se hace ya casi inaccesible, o en la mayoría de cementerios ya han colapsado. Ese es el problema. Exacto. No hay espacio. O no hay espacio o hay que sacar nichos antiguos, etcétera, removerlos con un caterpillar, vaya. Claro, y eso ya no sería normal, ¿no? Porque a los familiares les afectaría demasiado que les queda. Que lleven la parte de sus fallecidos por el tiempo y pongan unos nuevos, ¿no? O sea, prácticamente esa mentalidad ya se está cambiando en la gente de ahora, ¿no? Que prefiere el servicio de cremación y nosotros hacemos el servicio completo prácticamente, ¿no? Desde el recojo y traslado hasta la cremación y la entrega de urna. Es verdad, la primera cremación a la que yo asistí fue en el Callao, hace bastantes años, ya con motivo de mi tía materna. Entonces había un letrero en el Callao, hace muchos años de esto, todavía había gente que pensaba que la cremación era antirreligiosa o cosas parecidas. Pero habían hecho un letrero en el Callao diciendo que no, que todas las confesiones que admitían la cremación eran una lista entera, la católica, la judía, etcétera, etcétera. Solamente había 1 o 2 que no. Pero hasta ahora creo que hay un prejuicio en la gente por este tema de la cremación. Hasta ahora hay gente que dice no, porque no sé. ¿Qué responderían ustedes ante eso?
Hay muchas ventajas con respecto a la cremación. Como usted dice, Sí. es un tema cultural, pero eso también está cambiando. Como ha dicho Eduardo hace un momento, por ejemplo, yo también en mi caso, cuando falleció mi papá, la decisión era entre enterrarlo y cremarlo. Y veíamos que también tenerlo en un nicho era a veces complicado para nosotros ir a visitarlo, ¿no? Absolutamente. Entonces, Absolutamente. y era lejano. Sin embargo, ahora lo tenemos en la casa y está con nosotros siempre, tiene un lugar especial y siempre lo recordamos. Y cada vez que hay reuniones o algo, Eso es siempre lo importante. tenemos ahí. Entonces Yo he tenido la suerte de pertenecer a una familia con la primera persona que murió del núcleo familiar acá en Lima ha sido mi tía, que ella pidió cremación desde el primer momento. O sea, estando en vida pidió cremación. Mi tío, mi madre, mi padre y yo, por supuesto, voy a ser cremado, ¿no? No sé si en Piedra Ángel les habrán pagado algo la deuda para que me puedan cremar a mí, pero espero que sí. Pero en fin, esto es algo que se está ya aceptando un poco más. así es. Aparte, también hay que mencionarlo, es mucho más económico una cremación que un entierro. Es mucho más económico. Entonces, Hablemos de eso, por actualmente, favor, por ejemplo, que se conoce poco. las familias, sobre todo en esta época de pandemia, que las familias han desgastado económicamente tratando de salvar a su familiar y lamentablemente lo han perdido, encima de eso tienen que gastar muchísimo más en enterrarlo. Cuando nosotros podemos hacer todo el servicio por una fracción de lo que te puede costar un entierro. Un entierro en tierra, digamos, Exacto. o en nicho. Es más, es más, hay algo que de repente la gente no conoce y eso es algo que deberíamos de divulgar aquí en los medios de comunicación. Nuestro crematorio Piedra Ángel tiene convenio con el Salud y con la red del MINSA a nivel de Lima, prácticamente con todos los hospitales. Okay. Si una persona fallece por COVID y elige cremarse con nosotros, como nosotros tenemos convenio, no le cuesta nada la cremación, no le cuesta nada todo el servicio. Sin embargo, si a ese familiar lo llevan a una agencia funeraria o lo llevan por un servicio particular, van a tener que pagar todo el servicio. Con nosotros es gratuito, incluso hasta la urna que nosotros les damos está incluida en nuestro servicio. Y es mucho más económico. Ahora, hay compañías de funerarias con las que uno habla y les pide la cremación. Así es. Claro. Aunque no haya muerto por hobby, quiero decir, por muerte natural. Ellos tienen contrato con ustedes. También. Claro, también. Con todos los funerarios trabajamos. Evidentemente está incluido, el costo está incluido en todo lo que es la funeraria. Así me pasó a mí con mi padre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quema? ¿Lo que se quema es solamente el cadáver o se quema el cadáver más algo? Se crema el cadáver y con un ataúd biodegradable. Ok. ¿no? ¿Qué significa ataúd biodegradable? Es un ataúd el cual los desechos desaparecen a la hora de la incineración, Okay. para no generar residuos contaminantes, ¿no? Mayormente puede ser un material biodegradable como MDF. Cartón. MDF. Uh-huh. Y ya, tiene su proceso de cremación de 2 horas. Y luego se hace un sponsor, ¿no? Con una pequeña misa mientras dure la cremación, sí. Y luego se entrega a la urna, ¿no? ¿Con qué vestuario debe ir el cadáver? ¿Hay alguna indicación especial? No. No hay ninguna indicación especial. Con el vestuario que el familiar decida, ¿no? Más que todo. Les cuento el caso de esto es una cosa pública, en fin, en el caso de mi padre, lo vestimos, etcétera, y le dejamos el reloj. Y al momento en que iba a entrar a la cremación, la persona que estaba ahí me advirtió de que con ese reloj no podía entrar. No, es que ya alteraría prácticamente todo el servicio de cremación. Y ese reloj lo uso yo, ¿no? Esto, obviamente, naturalmente, ¿no? Como herencia. Así como herencia y como otras cosas de mi padre, sacos de mi padre, por ejemplo, yo me pongo, ¿no? Claro. Pero él fue muy claro, él quería cremación desde el primer momento. A mi madre lo mismo, y en fin, y algunos de mis antepasados también, ¿no? Algunos no. Probablemente no. ¿Qué se siente cuando ustedes se encuentran con un deudo, con una persona que está evidentemente con el shock, con el impacto de la muerte reciente del familiar,
Claro, nosotros entendemos el dolor del familiar. Bueno, le damos las condolencias del caso y les comentamos prácticamente de los servicios que nosotros cómo brindamos, cómo funciona el procedimiento y todo, porque como comentamos anteriormente, sí hay una especie de tabú, ¿no? Todavía con la cremación. Hay un tabú, que por ya eso, se está lo cambiando. pregunto. Pero nosotros le damos la seguridad y la confianza de que sí, al fallecido lo vamos a tratar como si aún estuviera con vida prácticamente, ¿no? Con toda la delicadeza en el transporte. Tenemos nosotros furgones, carrozas, con el cual podemos hacer ese momento doloso que no tenga tanta carga para el familiar tampoco, porque hay otros casos en el tema de los entierros que todos están pensando en dónde lo van a poner, si en el quinto, en el séptimo piso, arriba, abajo. Nosotros tratamos de solucionar todo y que ellos estén un poco más tranquilos, más que todo en ese momento tan triste que están pasando. Nos encargamos también de toda la parte de los trámites que se tienen que hacer, porque los familiares, bueno, creo que nadie está preparado para perder un familiar, y más aún... Eso es importante aclararlo, tiene que haber autopsia, ¿correcto? No necesariamente. No necesariamente. No. ¿En qué caso sí tiene que haber autopsia? Cuando son muertes violentas sí tiene que haber. No son muertes violentas nada más, correcto. Entonces, pero igual hay trámites ante la DISA, hay trámites, hay necropsias que se tienen que hacer cuando son muerte natural. Muerte natural. Entonces nosotros nos encargamos de todos esos trámites. Necropsias con la muerte natural, correcto. Y todos los certificados que se les tienen que dar, porque a la familia se le tiene que explicar todos los trámites que hay que seguir. Y al final el certificado de defunción, porque eso también tiene que ir a RENIEC, y le sirve para temas de herencia y todo eso. Entonces nosotros nos encargamos de asesorar a las personas, a los familiares, de asesorarles con todos esos pasos y entregarles finalmente la urna con las cenizas y con todos los documentos que van a necesitar. ¿Cómo llegan ustedes a este tipo de empresa? ¿Tienen antecedentes familiares? ¿Vieron que el mercado podía funcionar? ¿Cómo es un poco su biografía empresarial, individual aquí? Bueno, más que todo, nosotros somos unos colaboradores que nosotros nos gustan los retos y vimos este tema, ¿no? de esta empresa, que nosotros veíamos que casi todo, la economía bajó. Y ahí es un punto donde empezó como que a crecer, ¿no? en el sistema. Y nos contactaron a nosotros para ver, ¿no? Para apoyar en este tema y darle soluciones a todos estos problemas que ya les he comentado. Y estamos tratando de solucionarlo, más que todo como un reto, ¿no? Y somos personas jóvenes, de los cuales lo tomamos como un reto a solventar, ¿no? A solucionar y regularizar, ¿no? Más que todo, ¿no? Sí, la empresa ya tiene, como crematorio, ya tenemos casi 20 años en el mercado. Empezamos justamente en el crematorio Santa Rosa de Chorrillos, el que pertenece a la policía. Sí, y con ellos tenemos un convenio, ¿no? Ya lo venimos renovando varios años. Y hemos hecho bastante inversión también en ese crematorio. Y estamos viendo la posibilidad también de expandirnos, no solamente dentro de Lima, sino también a nivel nacional. ¿En qué otras ciudades del Perú hay crematorios? ¿Saben ustedes? En las principales ciudades, en Arequipa, Chiclayo. Hay muy pocos, la verdad. Pero, muy pocos, faltaría, ¿no? Sí, faltaría, y también falta mucha conciencia de las personas de que el servicio de cremación es algo bueno, ¿no? Todavía hay ese tabú que se tiene que vencer, sobre todo en provincias, ¿no? Pero nosotros confiamos en que podemos invertir mucho más en el Perú, invertir en provincias y un poco que cambiarle las preferencias a las personas, ¿no? Explicarles las bondades de tener una cremación y que las personas cada vez decidan más por ese servicio. Bueno, esperemos que quien haya tenido que escuchar haya escuchado el reclamo de ustedes. Sí. Repita, por favor, ante qué instancias están esperando respuestas, si son tan amables para... Bueno, estamos esperando a ESalud y a MINSA para que hagan caso a nuestra solicitud y al SUNAT, en especial al superintendente de SUNAT, para que analice nuestro caso y concilie y tenga una reunión con nosotros, ya que nosotros estamos solicitando en una reunión a SUNAT, las cuales nunca nos ha abierto las puertas. No es sencillo nuestro caso, ¿no? Es un caso totalmente atípico. Un caso atípico. Pero justamente SUNAT no está preparado, creo yo, para
para atender casos así como el nuestro, ¿no? Gracias, señores. Señor Javier Cáceres y Eduardo Avellaneda, de Crematorio Piedra Ángel, gracias por la visita. No, muchas gracias. Muy buenas tardes.